Ok, ya nos encontramos en grabación de nuestra tercera sesión del módulo de comercio internacional. Vamos a proceder con la toma de asistencia y luego damos paso a los temas para el día de hoy. Bueno, ya estamos compartiendo aquí pantalla de nuestro sistema Odin. ¿Me confirman, por favor, si la estamos viendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Permítanme que alguien está solicitando ingreso. Ok, como saben, entonces vamos a proceder con el registro de asistencia. Agradezco su colaboración a través del chat o del audio, confirmando una vez vaya haciendo el llamado. Jonathan Sánchez Escobar, perdón. Presente, profe. Gracias, Jonathan. Dejemos esto listo de una vez. Vamos con el listado grande. Nasli Aguirre. Presente, profe. Ok, gracias. Vanessa Álvarez. Presente, profe. Buenas noches. Gracias, Vanessa. Juliana Botero. Ok, Juliana creo que aún no está, ya verificamos. Marisela Camayo. Presente, profe. Gracias, Marisela. Erika Cano. Presente, profe. Gracias, Erika. José Luis Castañeda. Gracias, José, por confirmar. Luisa Fernanda Colorado. Angie Tatiana Daza. Gracias, Tatiana. David también ya nos había confirmado aquí en el chat. Michael Escobar. Presente, profe. Gracias, Michael. Lady Carolina Garzón. Presente, profe. Gracias, Lady. Juliana Gaviria. Presente, profe. Gracias, Juliana. Leonardo Fabio Giraldo. Gracias, Leonardo, por confirmar. Sandra Milena Guevara. Presente, profe. Gracias, Sandra. Carolina Hoyos. Presente, profe. Gracias, Carolina. Daniela Leguízamo. Creo que nos iba a confirmar y se le cayó la conexión. Melisa López. Presente, profe. Gracias, Melisa. Diana Carolina Mejía. Viviana Osorio. Presente, profe. Gracias, Viviana. Caterine Pinzón. Gracias, Caterine. Melisa Ríos. Presente, profe. Gracias, Melisa. Oscar Eduardo Rodríguez. Gracias, Oscar. Juliet Rojas. Presente, profe. Gracias, Juliet. María Camila Rojas. Francis Sainz. Presente, profe. Gracias, Francis. Estefanía Salazar. Presente, profe. Gracias, Estefanía. Helen Valencia. Presente, profe. Gracias, Helen. María Cristina Valencia. Gracias, María Cristina. Permítanme, confirmamos nuevamente entonces. Ya tenemos a Daniela en conexión. Miremos a ver si Daniela Leguízamo. No, se le cayó la conexión.
Me permito entonces reconfirmar, muchachos, asistencia Juliana Botero. Ok, permítame que por aquí está ingresando más personal. Juliana Botero entonces todavía no la tenemos. Luisa Fernanda Colorado, creo que acabo de ingresar a sesión. Luisa Fernanda. Sí, señor, buenas noches. Ok, Luisa, gracias. Tenemos, ya Daniela también ingresó. Daniela Leguízamo, se te cayó la conexión ahora. Presente, profe. Listo. Sí, profe. Gracias, Daniela. Diana Carolina Mejía. Ok, creo que no la tenemos todavía. María Camila Rojas. Profe, Diana Carolina ya ingresó. Diana Carolina, sí. Diana Carolina Barrero. Mejía Barrero. Bueno. Ok, Carolina, te escuchaba un poco mal allí, pero ya estás ok en conexión, ¿verdad? ¿Nos escuchas bien? Sí, profe, que qué pena la demora, pero es que vengo de Cerritos y había un trancón horrible por Fresca. Turín. No te preocupes, tranquila. Lo importante es que ya estás en conexión. Gracias. Listo, perfecto. Entonces tenemos novedad solamente con Juliana Botero, creo que todavía no está, y María Camila Rojas. Ok, listo. Entonces esperemos que se puedan conectar en los próximos minutos las dos compañeras que hacen falta, María Camila y Juliana Botero. Dejemos esto abierto aquí por el momento. Y vamos entonces a los temas que tenemos para el día de hoy. Bueno, compañeros, vamos a intentar que esta sesión rinda bastante. Vamos a entregar una buena cantidad de contenidos. Recordemos que el día de hoy, y acorde a la concertación académica, quedará disponible después de nuestra sesión el correspondiente parcial o prueba virtual, primer corte, para que sea desarrollado por ustedes. Les recuerdo que dicho parcial quedará habilitado por una buena cantidad de días. Creo que está habilitado o quedará habilitado hasta el lunes de la próxima semana. Ustedes todavía no lo ven allí en plataforma, pero yo ya lo tengo por acá montado. Sí, hasta 26 de octubre, que es el próximo lunes, va a estar disponible el parcial. Por estar catalogado como parcial, tiene un solo intento para desarrollarse, es decir, que cuando ingresen a desarrollar dicho cuestionario, lo deben de desarrollar de inmediato y en el tiempo que allí está establecido. Son como 40 o 45 minutos para desarrollarlo. Pero es muy importante que tengan en cuenta que su intento, es decir, que si ingresan, deben hacer el desarrollo del parcial de forma inmediata para que no les vaya a afectar la nota. Y vuelvo y lo repito, va a estar disponible hasta el próximo lunes allí en plataforma. Quedará disponible después de que finalicemos la sesión del día de hoy, obviamente para validar los temas tocados hasta el día de hoy e incluir las preguntas correspondientes si hace falta alguna de ellas. ¿Tienen alguna inquietud con respecto al parcial? No, señor. No, profe. Perfecto. Entonces, una vez finalicemos, como siempre lo hacemos, les envío el correo electrónico a todos ustedes con la confirmación de que ya está disponible el video de la sesión en plataforma y además les confirmo la disponibilidad del parcial. Allí van a encontrar preguntas de todo tipo, opción múltiple con múltiple respuesta, con única respuesta, verdadero o falso, listas, rellenar, todas las preguntas que tenemos allí disponibles en la herramienta de la plataforma Moodle para que puedan hacer el desarrollo del mismo. Y recuerden que una vez se finaliza el tiempo de disponibilidad, pueden entonces validar sus notas y además las correspondientes respuestas. Una vez se finalice ese tiempo,
no cuando terminan el intento, porque pues no es prudente que los alumnos tengan el acceso ya a las respuestas una vez finalizado, porque pues pueden haber otros alumnos que no hayan finalizado o no hayan realizado el parcial. Entonces esto solamente se habilita hasta que se cierra la disponibilidad del parcial, para que lo tengan también en cuenta. Y también tengan en cuenta que yo hago una verificación adicional a la revisión que hace la misma plataforma, para evitar de pronto algunos inconvenientes de errores en las calificaciones que puedan presentarse allí. Listo, muchachos, vamos entonces a continuar con los temas que ya veníamos entregando con relación a comercio internacional. Vamos a continuar con algunos temas de módulo, vamos a ver también alguna información importante por fuera de módulo y trataremos de avanzar bastante pues en estos temas. Entonces, la sesión anterior quedamos en el tema de las divisas o el mercado de divisas. Hablamos un poco de esto, luego le dimos paso pues a al debate que teníamos allí planteado con el artículo que habíamos dejado para lectura. Hicimos un buen debate y tuvimos una buena participación de muchos de los compañeros. Ahora vamos a continuar aquí con unos conceptos. Permítanme, yo me retorno aquí a la plataforma. Bueno, antes alguien está solicitando aquí ingreso, la compañera María Camila. Ya vamos a revisar la asistencia con ella. Les quería mostrar entonces aquí en la sesión anterior. Tratamos de evacuar todos estos temas y algunas razones, el mercado de divisas, y tratábamos de encontrar también o de hablar de algunas entidades relacionadas con el comercio exterior. No lo alcanzamos a tocar, es lo que vamos a comenzar a tocar el día de hoy. Inicialmente con la balanza de pagos, que está relacionada con el Fondo Monetario Internacional, que es una de las entidades allí intervinientes. Y luego vamos a hablar un poco de la globalización, ventajas e inconvenientes de la misma, algunos organismos que trabajan y están relacionados con el comercio exterior y algunos aspectos técnicos del comercio exterior, como son la clasificación arancelaria o los aranceles. Y no creo que alcancemos a tocar los Incoterms, muy seguramente los trabajaremos ya para la próxima sesión, que les había dicho la sesión anterior también que vamos a tocar el tema muy puntual, porque me parece interesante que ustedes desde el punto de vista contable tengan muy claro cómo influyen estos términos de negociación internacional o Incoterms en el desarrollo de esas negociaciones de comercio internacional, y también cómo pueden influir en algún momento en las responsabilidades, riesgos y costos que deben asumir tanto los importadores como los exportadores. A eso le trabajaremos una sesión aparte para que tratemos de entregar muy bien ese concepto o esos conceptos que allí se trabajan. Ahora sí vamos entonces a la parte de los temas. Permítanme primero valido con María Camila si ya estás en conexión. María Camila Rojas. Hola, profe, presente. Ok, muchísimas gracias María Camila, ya te actualizamos aquí. Solamente tenemos novedad con la compañera Juliana Botero, que aún no está en conexión. Ok, vamos entonces a dar paso a nuestros temas. Y les decía que hoy íbamos a iniciar con la parte de balanza de pagos. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿Ha escuchado hablar de la balanza de pagos en Colombia particularmente? De pronto, por la parte de medios de comunicación, podría ser. ¿Alguien ha escuchado de este concepto, balanza de pagos? ¿O saben qué es este concepto de balanza de pagos de pronto dentro de su conocimiento? No, profe. Ok, listo, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la balanza de pagos? La balanza de pagos entonces es un término o es un concepto que se comienza a trabajar en el momento en que se comienza a presentar la globalización y el traslado, la transferencia de mercancías, bienes, servicios entre dos países. E incluye también bienes y servicios, porque los servicios también están sujetos a esta balanza de pagos y recordemos que también están sujetos a un mercado de divisas. Si yo solicito un servicio en un país en el exterior, pues debo pagar por él y muy seguramente voy a tener que pagar en una divisa de comercialización
llámese una divisa fuerte, como lo hablábamos la sesión anterior, como es el dólar, como puede ser el euro también, o la libra esterlina, o en la divisa que se determine en la negociación, pero luego encontrar su equivalente en dólares, que es la moneda fuerte de negociación a nivel mundial. La balanza de pagos, entonces, es una relación, esto es un concepto netamente contable, pero es una relación que se presenta entre las transacciones que tienen dos países o dos o más países, o un país con el resto del mundo, para que quede un poco más claro, porque pues no solamente se limita a uno o dos países, es las relaciones económicas que tenga el país o transaccionales que tenga el país con el resto del mundo, tanto de entrada como de salida de divisas o de dinero. Ya está entrando aquí la compañera Juliana. Permítanme actualizamos aquí la asistencia, validamos la conexión y continuamos para no parar nuevamente. Ok, tenemos ya entonces a Juliana Botero en conexión. Juliana, nos confirma si nos escuchas bien y estás allí en conexión, por favor. Juliana, ¿nos escuchas? Profe, buenas noches, Ok, sí, señor. listo, perfecto. Muchas gracias, Gracias. Juliana. A usted, profe. Listo, ya estamos entonces aquí con la totalidad de compañeros. Esperemos que no tengamos problemas de conexión. Si tienen algún problema de conexión, agradezco me lo vayan informando. Y de igual forma tengan en cuenta que tienen la posibilidad, pues luego de tener toda la información en el video que queda disponible en plataforma. Vamos a continuar entonces. Hablábamos de la balanza de pagos y les decía que era ese concepto contable relacionado con todas las transacciones o las operaciones transaccionales entre un país y el resto del mundo, donde ese país y el resto del mundo tienen un movimiento o una movilización de divisas por la compra y venta de bienes o servicios, o bienes y servicios. Esa balanza de pagos está directamente ligada a un proceso. Permítanme, que por acá nos estaban escribiendo en el chat, con la compañera Daniela, que está teniendo problemas allí con el internet o con su conexión. Esperemos que no avancen esos problemas. Gracias, Daniela, por confirmar. De igual forma, te recomiendo, si tienes algún problema de pronto más fuerte con el tema del internet, pues tienes la posibilidad de ver luego los contenidos en el video. Gracias, profe. Ok, bueno. Este concepto, entonces, es adoptado por el Fondo Monetario Internacional. Allí el Fondo Monetario Internacional establece algunas condiciones para que el concepto contable o el desarrollo de este concepto contable lo apliquen los países y definan entonces esa estadística que se tiene allí de las salidas y los ingresos de divisas al país, por los diferentes motivos que se entregan en esas condiciones o en esas sugerencias que plantea el Fondo Monetario Internacional. Lo principal allí es el movimiento, obviamente, de mercancías a través de la importación y exportación, es decir, a través del desarrollo del comercio internacional, pero también influyen otros temas como las financiaciones en el extranjero por parte de los gobiernos. El tema de las remesas también está incluido allí, tanto remesas que ingresan como que salen del país, también está incluido, y se toma pues en cuenta toda esta parte y se determina al final de cada ejercicio contable cómo está la balanza de pagos del país. Y allí se acuñan otros dos conceptos importantes cuando se habla de una balanza de pagos superavitaria y una balanza de pagos deficitaria. Si hablamos de una balanza de pagos superavitaria, de pronto alguien se atrevería a decir de qué estaríamos hablando o hacia dónde apuntaría ese concepto cuando hablamos de un superávit. Ganancia, profe. Ok, una ganancia podría ser. Como estable. Como estable también,
también es completamente viable si la balanza de pagos se considera superavitaria. Entonces, por allí nos dicen, hay ganancias o está estable. Muy bien. Que los ingresos superan los gastos. Ese es el concepto, digamos que más claro. ¿Quién nos dio ese aporte? Perdón que no estaba aquí en la pantalla. Leo, profe. Leo, listo, perfecto, Leonardo. Ok. Leonardo nos dice, los ingresos superan los egresos. Ese es el término y ese es el concepto del superávit, en cualquiera de los casos. ¿Sí? En cualquiera de los casos. Si yo tengo una cuenta o hago el ejercicio contable y tengo más ingresos que egresos, mis resultados son superavitarios. Listo, no tenemos nada más que hablar allí, no tenemos nada más que comentar. Si hablamos de una balanza de pagos superavitaria, los ingresos son más altos que los egresos. Es decir, en ese orden de ideas, cuando hablamos de esa balanza de pagos y que está relacionada, como les decía hace un momento, en el tema de exportaciones e importaciones, si la balanza de pagos es superavitaria, quiere decir que hay más exportaciones o hay más importaciones. Exportaciones. Estuvo muy bien el coro. Exportaciones me dicen por un lado. Ok, exportaciones me dicen por un lado. Exportaciones. ¿Estaríamos de acuerdo con exportaciones todos? Pues, profe, estamos hablando de que los ingresos sean superiores y para eso, pues, lo que lo produce son las exportaciones. Listo, perfecto, pero no te enojes. Está muy bien la definición. Las exportaciones, las exportaciones son las que me generan a mí esos ingresos porque me van a reintegrar una cantidad X de divisas. Y caso contrario, las importaciones son las que me generan a mí los egresos porque yo como importador en Colombia tengo que hacer una operación cambiaria con mi banco o con mi operador del mercado cambiario. ¿Para qué? Para sacar unas divisas del país y entregárselas a un país en el exterior, al proveedor en el país en el exterior. Esos son los egresos. Entonces allí tenemos esas dos condiciones. Balanza de pagos determinada por ingresos y salidas de las divisas del país, enmarcadas en su gran mayoría y en el mayor porcentaje por las operaciones de exportación y de importación, que lo que hacen es desarrollar el comercio internacional de cada país. Ahora hablamos balanza de pagos superavitaria y deficitaria. Superavitaria cuando los ingresos superan los egresos. Deficitaria cuando los egresos superan los ingresos. Ya el tema lo habíamos tocado por allá en uno de los foros. En este caso, entonces, la balanza de pagos colombiana sería superavitaria o deficitaria. Deficitaria. Deficitaria, es correcto. Totalmente deficitaria porque ya lo habíamos visto por allá en ese foro inicial. El país desde hace ya varios años viene trabajando con un volumen superior de importaciones sobre las exportaciones en diferentes tipos de productos, pero más enmarcado esto en la parte de manufacturas. Eso es lo importante de la balanza de pagos, muchachos. Y aquí en este punto vamos a ver unas pequeñas cifras que están disponibles obviamente para consulta de todo el mundo, todo quien las quiera consultar. Aquí el módulo vuelve y nos presenta unas cifras por allá de España, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces eso lo vamos a obviar y vamos a trabajar unas cifras puntualmente que vamos a ver directamente del informe que entrega el Banco de la República, que es el encargado de, en Colombia, de revisar y verificar todo el tema de la balanza de pagos colombiana. Me permito irme por aquí. Primero que todo, al portal del Banco de la República que nos entrega esta información. Aquí estamos viendo Banco de la República. Si ustedes lo pueden trabajar o lo pueden buscar en Google, más fácil, para no enredarse con la página del Banco de la República. Permítame, yo me vuelvo aquí al buscador. Ustedes le pueden dar aquí balanza de pagos Colombia, inclusive lo pueden complementar. Y él les va a buscar. Ustedes van allí al Banco de la República, pueden ver el informe completo
o pueden ver directamente la página del Banco de la República acerca de balanza de pagos. El informe completo es un PDF de como de 20 a 25 páginas donde hacen todo el desglose o hacen todo la explicación de cada uno de los puntos de la balanza de pago. En este momento no lo vamos a entrar a verificar porque pues, es un informe bastante extenso y un poco complicado, pero sí vamos a revisar las cifras generales de la balanza de pagos. Entonces, la página del Banco de la República les muestra esta parte. Les dice qué es la balanza de pagos. Es el registro de flujos reales financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. Volvemos y aquí reconfirmamos el concepto. Toda la relación o las operaciones transaccionales que tiene un país con el resto del mundo, enfocado en el ingreso y salidas de divisas, ¿sí? Esto enfocado también en lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional con respecto a el manejo de esa balanza de pagos. Pero allí lo más importante, más allá que del concepto que ya lo tenemos claro y que por eso les hacía las preguntas ahora de lo deficitario, lo superavitario, exportaciones, importaciones, que es lo que nos interesa a nosotros tener muy claro y cuando escuchemos esos términos ya sabemos de qué nos están hablando. Allí entonces ustedes pueden descargar, consultar aquí en la parte derecha de sus pantallas, se encuentran las opciones de consulta, pueden sacar resúmenes trimestrales, anuales, detallados trimestrales o anuales, y allí pueden identificar todas las operaciones que están involucradas en la determinación de la balanza de pagos en cada uno de los ejercicios que allí se trabajen, sea trimestral, sea anual, sea semestral, como ustedes lo quieran trabajar. Yo ya he descargado el informe anual de la balanza de pagos. Permítanme, nos ubicamos aquí en el sitio. Profe, perdón. Sí, señor. Una pregunta. Cuéntame, ¿quién nos habla? Jonathan. Jonathan. Sí, cuéntame. Eso se hace a nivel ya de nación, ¿cierto? A nivel de Colombia. Correcto. Eso no, esa balanza no se hace, no se puede medir tampoco, no se puede medir por empresa, no, sino eso es a nivel nacional, ¿cierto? Esta información que nos entrega Banco de la República como tal es a nivel nacional. Se incluye todo lo que tiene que ver con las operaciones de ingreso y salida, ¿sí? A nivel nacional. Hay otras herramientas que sí permiten hacer la validación por empresa. Ya les voy a hablar de una herramienta que se puede trabajar allí para encontrar esas cifras. Permítanme antes de darte esa información, Jonathan, y compartirla con todos, Daniela nos está escribiendo por acá, que sí le podemos repetir cuando la balanza de pagos es superavitaria. La balanza de pagos superavitaria, Daniela, lo reconfirmamos y lo informamos nuevamente, es cuando son superiores los ingresos, en este caso de un país, sobre sus egresos. Y cuando hablamos de esos ingresos, hablamos entonces puntualmente de exportaciones o ventas de productos o servicios al exterior, porque por esa venta, por esa exportación, al país o a las empresas del país puntualmente le va a ingresar, va a haber un reintegro de divisas y entonces eso es lo que incrementa en ese caso el crédito como tal de ese movimiento contable y el débito sería menor. En el caso colombiano, lastimosamente, y como lo habíamos planteado en el foro inicial y también lo hemos hablado en sesiones, lastimosamente Colombia es un país altamente importador. Las importaciones superan las exportaciones, es decir, que en este caso Colombia tiene una balanza de pagos deficitaria ya hace varios años, porque el débito es superior al crédito, es mucho más lo que sale hacia el resto del mundo en cuanto al tema de divisas que lo que ingresa. Y para complementar entonces lo que nos estaba consultando allí Jonathan, con respecto a esas cifras, ya de pronto por empresa o por sectores, existen otras herramientas. Yo desde el punto de vista laboral utilizo particularmente una que es, creo que conocida por todos ustedes, que es Legiscomex, o Legis como tal. Legis tiene una división que se llama Legiscomex y allí están o hay la posibilidad de encontrar todas las estadísticas de comercio exterior
por empresa. Nada más teniendo el NID. Esto es una herramienta que se tiene que pagar. Esto es bajo suscripción. Pero solamente teniendo el NID de la empresa, tú puedes verificar allí todas las estadísticas de comercio exterior. Y ahí sí puedo verificar entonces por empresa si exporta más, si importa más, si solamente exporta, si solamente importa e incluso el tipo de productos que maneja. Y esto entrega unas estadísticas importantes, sobre todo para hacer algunas investigaciones de mercado. Pero para el ejercicio nuestro, que es hablar de la balanza de pagos a nivel país, es el Banco de la República quien nos entrega esa información y quien maneja, obviamente, y determina esa información. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Jonathan. Como les decía, entonces, a través de esa herramienta que les mostraba allí el Banco de la República y la balanza de pagos, me tomé la libertad de bajar el informe anual para que hiciéramos aquí una pequeña verificación. Informe anual de la balanza de pagos. Y nos vamos a enfocar, espero que estén viendo bien allí el cuadro Excel. Nos vamos a enfocar en estos dos primeros o tres primeros espacios o tres primeras celdas aquí del informe, que es la cuenta corriente, es decir, la cuenta general como tal de la balanza de pagos, el crédito y débito relacionado con exportaciones y con importaciones, es decir, con el reintegro de divisas y con el reembolso de divisas. Ya está. Lo que encontramos de allí abajo, de allí para abajo en el informe, es el desglose como tal, primero de bienes y servicios, luego de bienes, o sea, ¿qué representa en esa balanza de pagos, en esa información, en esas cifras? ¿Qué es lo que representa solamente los bienes o solamente los servicios? La renta factorial o rentas por industrias, las transferencias corrientes, es decir, las remesas, y allí toda otra información un poco más desglosada. Y lo que nos interesa ver es el resultado final. ¿Qué está pasando en Colombia con esta cuenta? Con esta cuenta que se llama balanza de pagos. Entonces podemos ver, vamos a ver incluso desde 2016, podríamos ver desde antes, aquí tenemos la información, pero pues es casi que lo mismo o la misma tendencia, de pronto hay unas fluctuaciones, pero la tendencia es exactamente la misma, incluso, no nos vamos a detener en cifras aquí, incluso desde el año 2001. Con algunas fluctuaciones puntuales, como les digo, de pronto en algunos años un poco más de remesas, en algunos otros años no tanto, en algunos años un poco más acerca de exportaciones de bienes, en otros de servicios, en fin, hay algunas fluctuaciones, pero aquí lo que nos interesa es el resultado final. Y en ese resultado final, desde el año 2001, venimos entonces presentando una gran fluctuación o una gran variación en la balanza de pagos deficitaria, es decir, alta cantidad de salida de divisas, por X o Y motivo, por exportaciones, por importaciones de bienes, por importaciones de servicios, por remesas, en fin, por pago de tema industrial hacia otros países, desarrollo de industrias en otros países y que los sectores industriales tienen que pagar a otros países, en fin. Allí tenemos entonces esas cifras y vemos que en los últimos años, de 2016, 2015 incluso, vamos a hablar 2014, una gran diferencia entre lo que es, esto está representado en millones de dólares, lo que es las exportaciones versus las importaciones en el país. Y vemos que la tendencia ha sido siempre, o desde hace gran cantidad de años, que la importación es mucho más alta y ya vemos unas cifras alrededor de los 20.000 millones de dólares, que es mucha plata, mucha plata. En los últimos años, la tendencia un poco más equilibrada entre los 12 y 13 millones de dólares, 13.000 millones de dólares, perdón, de déficit, es decir, esa diferencia entre el débito y el crédito. E incluso ya vemos en el año 2020, en el primer reporte que sale hacia enero y junio, ya vemos una diferencia de 4.000 millones de dólares. Y esto va a seguir incrementando, porque en este segundo semestre se han incrementado más las importaciones.
porque la gran mayoría de compradores que estaban quietos por la pandemia se reactivaron, entonces están comprando más volumen, o se están reabasteciendo, o están abasteciéndose mucho más para un posible nuevo pico de pandemia el próximo principio de año. En fin, este factor allí y este dato allí se va a ver altamente afectado al final del ejercicio, y cuando nos presenten entonces cifras el próximo año, del año corrido 2020, muy seguramente van a ser cifras muy similares, incluso con pandemia a bordo, muy similares a años 2018 y 2019, que estuvieron alrededor de los 13.000 millones de dólares de diferencia, es decir, de déficit en cuanto a las importaciones versus las exportaciones. Y allí podríamos tener una nueva discusión, pero ya la tuvimos allí en el foro, podríamos tener una nueva discusión de por qué entonces Colombia sigue siendo altamente importador, por qué se sigue apostando a las manufacturas del exterior y no a las manufacturas internas. Ya ustedes han expuesto una gran cantidad de factores allí, muy conocidos, muy relevantes, muy apropiados también. Pero también es importante decir que internamente y más que desde el punto de vista del gobierno o de las entidades, es un poco desde el punto de vista del empresario, del sector privado como tal y de los sectores que deben enfocarse un poco más en desarrollar esos mercados de exportación, encontrar las oportunidades en el mercado de exportación, que las hay, que son reales. Esas oportunidades son reales, sino que lastimosamente no se buscan o no hay oportunidad de buscarlas, pero allí podría haber un gran incremento y de pronto cambiar un poco esto que se está viendo ya desde hace varios años en cuanto a la balanza de pagos deficitaria. ¿Alguna inquietud con el tema de la balanza de pagos, muchachos? No, señor, todo claro. No, señor, está muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces allí a hablar un poco de este tema de inversiones. No nos interesa en cuanto al tema del comercio internacional. Sí nos interesa bastante las barreras del comercio internacional, conocer un poco qué pasa con el comercio internacional. Y ustedes mismos lo decían allí en alguno de los foros, que Colombia no establece unas buenas barreras para el comercio internacional, o que hay muchas barreras. En algunos otros foros también lo decían, que hay muchas barreras para el desarrollo del comercio internacional, en fin. Entonces es importante identificar un poco esa parte. Y allí vamos a hablar de algunas de ellas que son interesantes tenerlas en cuenta al momento de que de pronto nuestro enfoque laboral esté llevado hacia el punto del comercio internacional. Y es que a pesar de que tenemos una gran cantidad de volúmenes de importaciones y que hay muchas facilidades para hacer importación, también hay una gran cantidad de barreras para las importaciones. Y principalmente barreras enfocadas ¿hacia qué? Hacia la protección, aunque dudemos un poco de esto, hacia la protección de la producción nacional. Porque indudablemente el país o una economía como tal, más allá de que sea Colombia o sea cualquier país, una economía como tal debe enfocarse en la protección de su propia economía, primero que todo, y luego sí abrirse a esa globalización que ya también hemos tocado en las sesiones anteriores, a esa posibilidad de tener comercio con otros países, sin dejar a un lado ese punto de vista proteccionista, que no estamos diciendo que es que un país se enfoque en el proteccionismo, porque ya de pronto también hemos visto algunos espejos importantes en el tema del proteccionismo y hacia dónde ha llevado a las economías de los países el tema del proteccionismo, pero no es nuestra discusión en este momento hablar de esas tendencias, pero sí identificar que sí hay barreras a las importaciones, hay unas barreras un poco más complejas que otras, pero sí las hay, y lo que busca esto entonces es proteger la producción nacional. Y existen principalmente tres tipos de barreras
a las importaciones, que las tenemos aquí marcadas en el módulo y que son las que vamos a desarrollar. Existen barreras o contingentes cuantitativos, es decir, en cuanto a cantidades. Algunos productos están sujetos a estas barreras debido a que por la producción nacional y por la protección a la misma se debe establecer entonces que quienes deseen importar ese tipo de productos, X o Y tipo de productos, sobre todo esto enfocado en el tema de agro y o agricultura como tal, y también algunos productos de consumo humano y algunos productos básicos. Allí entonces, como existe buena producción a nivel país, cuando se dan los acuerdos de globalización, llámense tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, multilaterales y demás, se establecen que debe haber unas protecciones y que debe haber unas barreras, en algunos casos, como el primer punto, cuantitativas, es decir, en tema de cantidades, donde solamente se permite la importación de cierta cantidad, por ejemplo, de toneladas de un producto de X o Y país, provenientes de X o Y país, y que puedan ingresar a Colombia sin, digamos, ningún inconveniente. Obviamente cumpliendo con todos los requisitos, pero más allá de tener un inconveniente posterior, si está dentro de la cuota de cantidad establecida, pueden ingresar al país sin ningún problema. Si estamos hablando de que ya esa cuota fue copada y que no puede ser superada, solamente a través de determinación del gobierno nacional, podría ser superada, pues allí entonces ya no se podría importar más de ese producto, independiente de quién lo vaya a importar. Vuelvo y lo repito, esto se presenta mucho en el tema de los productos del agro, también en los productos básicos o en algunos productos esenciales. El azúcar es uno de esos productos que cuenta con una gran cantidad de barreras en el tema de cantidades. Más puntualmente cuando hablamos de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, allí se establecen unas cuotas para el tema de la exportación y de la importación del producto. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Porque pues es el Tratado de Libre Comercio más utilizado, el más conocido, y es el mercado más importante para nosotros, Estados Unidos, no solamente en ese tipo de productos, sino en otros productos también, o en la gran mayoría de productos. Entonces allí se deben de cumplir unas cuotas, tanto para la importación como para la exportación. Cuando nosotros estimamos mandar productos como azúcar o derivados del azúcar o algunos productos similares como la panela, por ejemplo, entonces allí se deben de cumplir con unas cuotas establecidas. Si se llega al límite de esa cuota, pues lastimosamente no se puede exportar más el producto o de la misma forma importar. Si ya se llega al tope de esa cuota, no se puede importar más de ese producto. ¿Quién lleva el control de esa cuota? El control de esa cuota lo lleva la aduana. La aduana, a través de las herramientas informáticas que se tienen y de los cupos que ellos mismos establecen, o de esas barreras cuantitativas que ellos mismos establecen, pues van haciendo el seguimiento, importación a importación de ese producto, y van actualizando allí para que una vez copada esa cuota, pues ya se restrinja de forma total el ingreso del producto, si se llega a ese caso. Generalmente no se llega a ese caso porque se tienen muy buenos controles en esa parte, pero es una de las barreras que se tienen allí establecidas en cuanto a cantidad. Profe, Sí. una pregunta en cuanto a esas barreras cuantitativas en temas de importación, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cómo incentivar la venta dentro del país o qué? Es Pues sí, correcto. Sí, ¿cuál es el fin? sí, el principal objetivo de una barrera cuantitativa en la importación es proteger la producción nacional. Es decir, si tenemos aquí producción o alta producción, por decirte cualquier producto, de maíz, alta producción de maíz. Entonces, si tenemos alta producción de maíz, la idea o el ideal es que no se tenga que importar y se incentive de esa forma, como tú lo dices, la compra del maíz colombiano. ¿Sí? Así como esas cadenas o informaciones allí a través de las redes sociales que hemos visto en los últimos meses de compra colombiano, compra regional y demás. Ese es uno de esos objetivos.
El poder establecer entonces las condiciones para que la producción nacional se vea bien afectada y toda esa demanda que se tiene de X o Y producto se supla con la producción colombiana. Muy seguramente en algunos momentos la producción colombiana no va a dar abasto. Entonces se tiene que importar el producto. Vuelvo al mismo ejemplo, al maíz. Se tiene que importar el maíz. Listo, impórtenlo, pero no se vayan a desmandar y me vayan a importar una gran cantidad de maíz sabiendo que aquí tenemos producción, que puede tener alguna baja, puede tener algún problema o hay una sobredemanda que se estableció en algún momento y pues no estamos cumpliendo. Necesitamos importar, pero para eso hay una cuota. Y cuando se llegue a esa cuota, ojo, no me pueden importar más de esto y tienen que seguir comprando colombiano. Ese es más o menos el enfoque. Melissa. Pero yo ahí tengo una pregunta. Claro, dime. O sea, el límite que ponen como para importar, ¿es como por persona o por todo en global? No entiendo eso. Es por país, es país. ¿Sí? Las cuotas o las barreras son a nivel país. Entonces dice, el país Colombia puede importar 50.000 toneladas de azúcar. Importar. ¿Por qué 50.000? Porque es que no necesitamos importar más o a través de estudios, a través de verificaciones de mercado que hacen las entidades, no necesitamos importar más de 50.000 toneladas porque el resto lo producimos nosotros. Entonces, ¿para qué vamos a importar más? Si importamos más, ya comenzamos a afectar la producción nacional. Y eso es a nivel global. ¿Qué pasa? Luego las empresas, para ahí aclararte un poco la inquietud, luego las empresas van a las entidades que establecen esas cuotas, como la aduana, como la Superintendencia de Industria y Comercio o el Ministerio de Comercio como tal, y le dicen, vea, yo soy importador o he venido siendo importador de azúcar desde hace tantos años e importo estas cantidades anualmente. Apruébeme para este año un pequeño incremento en estas cantidades. Entonces, yo normalmente importo 5.000 toneladas de azúcar. Soy importador de azúcar, ya lo he venido haciendo, e importo 5.000 toneladas. Para el próximo año o para el próximo corte de este contingente de cantidades, necesito importar por lo menos 6.000 toneladas más. Apruébemelas, yo le hago la solicitud. La entidad dirá, le puedo aprobar las 6.000 o no, vuelvo y lo apruebo las 5.000 que le había aprobado o le apruebo solamente 5.200. ¿Por qué? Porque aparecieron más importadores o porque apareció más producción colombiana, entonces no puedo afectarla y antes de aprobarle 5.000, no le voy a aprobar 5.000, le voy a aprobar solamente 4.000 porque es que hay producción nacional. Entonces yo no la puedo afectar. No puedo afectar a la economía del país y establezco esos contingentes, pero las empresas solicitan parte de ese contingente global que establecen las entidades para poder entonces manejarla o entregar una producción nacional. Profe, o sea que el producto va cambiando el tope de acuerdo pues como a la necesidad del país. Sí, hay unos estudios, se establecen unas condiciones, obviamente, a través de esas necesidades que tenga el país. E incluso, como les decía hace un rato, puede que en determinado momento se haya dicho el contingente de este año son 50.000 toneladas y el año corrido es enero a diciembre. En junio ya se llegó al tope de esas 50.000 toneladas. Se hace una verificación, bueno, ¿por qué llegamos al tope tan rápido? ¿Y qué está pasando con la producción nacional? Van y miran producción nacional y resulta que está siendo afectada por X o Y motivo, porque han habido paros, porque la situación climática no ha ayudado, en fin, ¿qué hace el gobierno o qué hacen las entidades? Aprobar un nuevo contingente para no afectar el consumo en el país, porque la demanda va a seguir y la producción nacional de pronto no está cubriendo toda la demanda, entonces tienen que ampliar el contingente. Eso se puede presentar, ¿sí? Pero eso es a través de estudios y verificaciones de cómo se está comportando el mercado y también del tipo de productos, porque hay otros que no afectan para nada y pues no se establecen contingentes. Eso es en unos productos en específico. Gracias, profe.
Listo, Viviana. Por aquí David nos escribió que tenía como problemas con la conexión, que estaba escuchando entrecortado. No sé si sea algo general. Todos están escuchando bien. No, nadie me ha reportado inconvenientes con el audio. Está bien, profe. Listo, perfecto. De pronto era algún inconveniente allí el compañero David. Bueno, eso en cuanto a las barreras o los contingentes cuantitativos, es decir, cantidades. Cantidades. Ahora, regálenme un segundo, por favor. Listo, por aquí tenía un reporte de la compañera Vanessa. Perfecto, ahorita le contestamos. Sigamos aquí. Ahora hay otras barreras que son los aranceles. Los aranceles, a pesar de ser algo muy común en el tema de las importaciones, se consideran barreras también, barreras impositivas, es decir, unos porcentajes que impone el gobierno, una tasa, un porcentaje que impone el gobierno. ¿Para qué? Para que el producto, pues obviamente, incremente su costo y esto haga o repercute en que su demanda de proveedores en el exterior disminuya. Voy con un ejemplo un poco más claro. Allí Leonardo nos está diciendo, este tema se vio mucho entre Estados Unidos y China. Correcto, correcto. Esa parte que de pronto escuchamos mucho allí a través de los medios, donde Estados Unidos, el monito cierto día salió y dijo, todos los productos que vengan de China entonces van a pagar el 35% más de arancel, por decirles cualquier cifra. Todos los productos, o por lo menos algunos productos en específico, que afectaban su industria directamente, que afectaban la industria de Estados Unidos. Entonces subió los aranceles y claro, ya entonces el comprador estadounidense decía, no, pues ya no puedo traer producto chino porque me van a cobrar el 35% más. Entonces, ¿qué le toca hacer a ese comprador estadounidense? Pues comprar hecho en Estados Unidos y no hecho en China. Y lo mismo hizo China. Ah, listo, Estados Unidos, si ustedes me van a subir aranceles, entonces yo también subo aranceles a los productos que nosotros compramos de Estados Unidos. Y ahí nos vamos atacando. Y vamos a ver hasta dónde aguantamos. Y ya hemos visto también a través de los medios de comunicación que algunas de esas decisiones se han echado para atrás porque en determinado momento comienzan a afectar altamente las economías y pues no se pueden sostener ese tipo de decisiones. David nos dice por acá, también se ve mucho en cuanto a bloqueos que se le quieren hacer a determinadas compañías. Ya esas barreras son un poco más de tipo administrativo o político, cuando se hacen ese tipo de bloqueos. Y se salen un poco de lo del tema arancelario, pero también existen ese tipo de bloqueos, ¿sí? A compañías en específico, a países en específico, que eso lo vemos también allí con Estados Unidos y puntualmente con Cuba, aunque algunos bloqueos ya se han venido tumbando, con Venezuela, que tiene una gran cantidad de bloqueos no solamente en Estados Unidos, sino en otra gran cantidad de países. También eso afecta el tema de el comercio internacional. María Camila nos dice, entre los países que tienen pacto andino, los aranceles son menos y qué países conforman en sí el pacto andino. Bueno, el pacto andino, gracias Camila por esos interrogantes, y ya lo vamos a ligar a esta parte de las barreras entonces. Primero, el pacto andino o Comunidad Andina de Naciones, como se conoce, Comunidad Andina de Naciones, la CAN, está conformada por Colombia, Perú, Ecuador y en estos momentos Bolivia como observador y en proceso de integración. Ya está casi que listo que Bolivia incluso ya lo consideran como parte de la comunidad andina. Anteriormente estaba incluido Venezuela. Venezuela ya hace varios años se retiró de la comunidad andina, incluso cuando estaba aún vigente el señor Chávez en el gobierno, se retiraron de la comunidad andina. Comunidad andina o pacto andino, como también se puede conocer. Allí entonces serían esos 4 países actualmente los que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Y el tema arancelario, como lo consulta allí María Camila, efectivamente hay un tema de beneficios. Un tema de beneficios porque ya allí se habla de un acuerdo comercial multilateral, porque son 4 países los que acceden a estos beneficios
para que los productos o los bienes y servicios que se mueven en estos 4 países tengan una movilización un poco más acorde a lo que es ese mercado conjunto, a lo que es ese acuerdo comercial. Entonces allí casi que la totalidad del universo arancelario, y ya vamos a ver lo que son los aranceles y lo que es la clasificación arancelaria, ese universo arancelario está con 0 arancel, es decir, no hay un pago de una tasa arancelaria como tal para la exportación o importación de productos. ¿Sí? Ese es uno de los beneficios que tiene esa comunidad andina de naciones. Lo encontramos también, por ejemplo, en la Unión Europea, lo encontramos también, por ejemplo, en el antiguo grupo de los 3, ahora grupo de 2, con Colombia y México, o el TLC con México, antes estaba allí también Venezuela y se salió, el TLC con Estados Unidos, la posibilidad entonces de tener también relaciones con el Triángulo Norte, que es en Centroamérica. De eso también vamos a hablar un poco en cuanto a los acuerdos comerciales, pero adelantándoles un poco allí y respondiendo la pregunta o los cuestionamientos de María Camila, es eso. Comunidad andina, 4 países, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia allí como observador y ya casi que listo para el ingreso formalizado. Y el tema de arancelario es casi que en un 99%, estamos hablando de aranceles del 0%. Hay otras barreras que ya vamos a hablar de ellas y que son las siguientes, son las administrativas, que se aplican incluso aún entre los acuerdos o cuando existen acuerdos comerciales. Para retomar el tema de las barreras arancelarias o de esos aranceles como tal que se incrementan, el ejemplo que nos daba Leonardo de Estados Unidos y China, nosotros también tenemos en algunos productos este tema de incrementos arancelarios o aranceles ad valorem, como de pronto se conocen también o de pronto los han escuchado. Y allí entonces se establecen unas diferenciaciones. Caso puntual, para traerles aquí el ejemplo, textiles y confecciones. En algunos productos con cierta clasificación arancelaria, con código arancelario en específico, están sujetos a unos aranceles adicionales para el manejo de las importaciones. ¿Por qué pongo el caso de las confecciones? Porque pues es una industria o un sector que conocemos que Colombia es, digamos que altamente productor de este tipo de productos, confecciones, pero también somos altamente importadores de ese tipo de productos. Traemos mucha confección de una gran cantidad de países, sobre todo del mercado asiático. Y pues entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, se está comprando mucho, estamos afectando la producción nacional, pongamos una barrera arancelaria y establezcamos unos aranceles diferenciales. Entonces, por decirles cualquier cosa, para las camisas que se estiman importar, camisas para hombre o para dama, el arancel normal es del 15%. Pero si el producto viene de China, el arancel será, por ejemplo, del 35% más. 35% más a ese 15% que ya se estaba pagando. Entonces estamos hablando de casi un 50% de arancel. Eso me incrementa el costo del producto. Obviamente, se buscaría con eso disminuir la demanda, es decir, disminuir esa compra de producto en el exterior. ¿Qué pasó? En algún momento, como estamos en Colombia, el país del divino niño, y pues echa la ley, echa la trampa, ¿qué dijeron los importadores? Ah, listo, me están subiendo los aranceles, pues yo negocio con mi proveedor y que me cobre más barato el producto. Le compro más volumen, en fin, y entonces si antes me lo estaba vendiendo a $10, ahora me lo vende a 5. Y yo sopeso ese 50% que me están cobrando de aranceles. La aduana y las entidades se dieron cuenta de eso. Y dijeron, listo, nos están haciendo el juego por este lado. Entonces hagamos lo siguiente. Adicional a ese arancel, vamos a establecer otro mecanismo. Y ya ese mecanismo o esa barrera la consideran administrativa. Ya les voy a contar cuál es. Primero voy con una pregunta que nos estaba haciendo por aquí David. ¿Las zonas francas también tienen este tipo de barreras? ¿Algunas o ninguna? Muy bien, las zonas francas son unas herramientas del comercio internacional y del comercio exterior. Son
Parques industriales. Tenemos aquí una muy cercana que es la Zona Franca Internacional de Pereira. Parques industriales donde se establecen diferentes compañías, diferentes empresas que se catalogan usuarios de zonas francas. Usuario puede ser industrial, puede ser de bienes, puede ser de servicios, puede ser comercial. Ya entraremos un poco más adelante a identificar esa parte. Pero las zonas francas tienen unos beneficios por ser herramientas del comercio internacional. Tienen unos beneficios donde en la gran mayoría de los casos estas barreras no se tienen en cuenta. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Porque la zona franca, uno de sus beneficios y de sus condiciones es que se considera una zona extraterritorial colombiana. Es decir, a pesar de que está en Colombia, la mercancía y las empresas que están allí se consideran fuera del territorio nacional. Entonces, digamos que una mercancía que aduaneramente llega a una zona franca, se considera que aún está por fuera del país. Entonces no tiene que cumplir con estas barreras. Por eso, la mercancía que llega allí no paga aranceles, no tiene que cumplir con algunos requisitos en la gran mayoría de los casos, porque se estima que esa mercancía volvería a salir de la zona franca hacia el exterior, porque llega a la zona franca a hacer un proceso, a hacer una producción, y es una mercancía que luego va a ser exportada. Si ese es el caso, pues no se tuvo que tener en cuenta las barreras arancelarias, no se tuvo que tener en cuenta barreras cuantitativas y demás. Pero, si esa mercancía llega a zona franca y luego va a salir esa mercancía de la zona franca al territorio nacional, volvemos y entonces aplicamos todas estas barreras, todos estos aranceles, todas estas restricciones legales o administrativas. Eso para tener un poco claro el panorama desde la utilización de la herramienta del comercio internacional llamada zona franca. Volvemos ahora a lo de las barreras. Ya les dije, un arancel adicional en el caso de las confecciones, por ejemplo. Pero cuando se evidenció que, entonces, como estaban subiendo los aranceles, pues los proveedores comenzaron a bajar precios para sopesar un poco eso y pues la demanda no disminuía, incluso se incrementaba. Las entidades entonces, aduana, Ministerio de Industria y Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, que dijeron, listo, vamos entonces a generar otra barrera, esta ya de tipo legal y administrativo. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla el tema de la protección a la producción nacional. ¿Cuál es esa otra barrera en el caso de las confecciones y los textiles? Resulta que, como identificaron que estaban bajando los precios, entonces colocaron otra barrera y dijeron, cuando los precios estén por debajo de cierto nivel, es decir, si por 1000 kilogramos de X tela, normalmente se paga $2 por kilogramo. Esto a través de estudios, obviamente, de mercado y demás, y de condiciones de producción y demás. Si normalmente pagamos $2 por kilogramo de X tipo de tela, a eso mínimo se debe de comprar en el resto del mundo. $2 por kilogramo. Si la operación de importación está determinada y se verifica que lo que está pagando el importador a su proveedor en el exterior es menor, es inferior a esos $2 por kilogramo, entonces debe cumplirme con una gran cantidad de documentación que me aporte a mí, es decir, a la entidad de control, aduana, superintendencia, ministerio, toda la claridad de la negociación y que me deje entender por qué está comprando tan barato. Para eso, por ejemplo, en el caso de los textiles y confecciones, los importadores que estimen comprar, en el caso hipotético de que sea $2 por kilogramo, inferior a ese valor, deben un mes antes de la llegada de la mercancía a Colombia entregarle a las entidades de control una gran cantidad de documentación que permita establecer eso. E incluso, si las entidades de control establecen que esos documentos no son válidos o no son complementarios para poder decir, efectivamente, están comprando por X o Y condición de mercado
inferior a lo que nosotros decimos, si ellos establecen que no es así, la mercancía no puede ingresar a Colombia. Pare de contar. Entonces eso ha mejorado mucho y ha permitido que la industria de confecciones y textiles se vea un poco ayudada. Sin embargo, hay otro flagelo que no lo hemos nombrado mucho, pero que sigue estando vigente, y es el flagelo del contrabando, que allí siguen entrando grandes cantidades de mercancías, como confecciones y textiles y otras tantas, entrando al país sin pago de impuestos. Y eso sí que afecta la producción colombiana. A pesar de tener todas estas barreras, ese otro flagelo sigue estando vigente, y allí entonces desestima un poco lo que vienen haciendo las entidades y pues afectan la producción nacional. Otro de las barreras administrativas o legales administrativas que tenemos en el país son la gran cantidad de requisitos y normas que se deben de cumplir para que los productos ingresen al país. Puntualmente, ¿en qué? Productos de consumo humano, llámense alimentos, cosméticos, medicamentos y demás, deben de cumplir con una gran cantidad de normas para poder ingresar al país. Los productos eléctricos y electrónicos también deben de cumplir una gran cantidad de normas porque van a ser utilizados por el humano, entonces pueden generar cortocircuitos, electrocutaciones, afectaciones directas a los usuarios, entonces también deben de cumplir con una gran cantidad de reglamentos técnicos. La mercancía usada. La mercancía usada también tiene que cumplir con una gran cantidad de condiciones y reglamentaciones para poder ingresar al país. Sobre todo el tema de maquinaria. La maquinaria usada tiene muchas condiciones para poder ingresar al país. Los celulares también tienen una gran cantidad de condiciones administrativas y legales que deben de cumplir antes de ingresar al país. Entonces allí no solamente es que estemos importando mucho, porque sí podemos importar mucho y hay acuerdos internacionales que así lo permiten, sí, eso está establecido, pero también hay una gran cantidad de condiciones que se tienen que cumplir. ¿Y hacia dónde han trabajado los importadores? Hacia el cumplimiento de esos requisitos para poder importar. Entonces la pregunta allí, la reflexión, y que les quiero dejar en esa parte es, bueno, si hay tantas barreras, y si los importadores o las empresas importadoras trabajan tanto para cumplir esas barreras y poder estar dentro de los requisitos legales, porque entonces los exportadores no tienen ese mismo empeño y trabajan en tratar de buscar la forma de que le den valor a sus productos para poderlos sacar del país, más aún sabiendo que para la exportación no existe nada de estas barreras. La exportación en Colombia es completamente abierta, no se cobran impuestos por exportar. Antes, al contrario, hacen devolución de IVA para algunas condiciones en específico de las exportaciones. Hay algunos otros incentivos para las exportaciones. No hay tantas barreras administrativas o legales como si lo hay en la importación. Entonces allí se deja ese interrogante, pero ¿por qué los importadores sí se empeñan tanto en cumplir todo esto y los exportadores no se empeñan tanto en sacar nuevos y mejores productos para el exterior, sabiendo que no tienen que cumplir con la gran mayoría de estas barreras? Daniela nos pregunta por acá, ¿los trámites aduaneros que se mencionan tienen que ver con lo que se denomina la declaración de importación? No solamente con la declaración de importación, Daniela, los trámites aduaneros cuando incluyen barreras administrativas tienen que ver no solo con la declaración de importación, sino también con otros cumplimientos como registros, reglamentos técnicos, reglamentos sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, dependiendo del tipo de producto. Y allí el trámite aduanero se vuelve un poco más amplio. No solamente es la presentación de una declaración de importación. Hay que presentar una declaración de importación, hay que presentar un registro de importación o una licencia de importación según sea el caso. Hay que presentar un certificado sanitario, un certificado fitosanitario. Los productos deben de estar debidamente registrados ante las entidades competentes. En fin, deben de haber certificados de conformidad para las maquinarias, para los equipos. Bueno, deben haber y de cumplirse cantidad de operaciones adicionales a lo que es la presentación de la declaración de importación. La declaración de importación es el documento que permite legalizar una mercancía, pero adjunto o anexo a esa declaración de importación debe ir
todos los otros requisitos que el importador debe cumplir para poder ingresar ese producto al país. No solamente la declaración de importación. Si el producto está ligado al cumplimiento de todas esas barreras, de cuotas, de trámites legales administrativos, al momento de la declaración de importación se debe presentar todo. Si me falta algo, simplemente la aduana me puede decir, no le libero esta mercancía porque le falta o este documento, o este registro, o este permiso, o este reglamento técnico. Así de sencillo. Ficha técnica, reglamento técnico, dependiendo del producto, es correcto, Daniela, dependiendo del tipo de producto. Eso que estamos hablando no aplica para todo el universo de productos. Hay también una gran cantidad de productos que no requieren absolutamente nada para ingresar al país. Gracias, profe. ¿Alguien nos iba a hablar? Ah, Daniela, ok, perfecto. Listo, eso en cuanto a las barreras del comercio internacional. La gran mayoría de ellas, entonces, enfocadas a la importación. María Camila nos dice, la declaración de importación la hago por el valor neto de mi compra o también debo discriminar el flete y el seguro que me cobran en la mercancía. María Camila, correcto. La declaración de importación, ya vamos a ver allí cuando hablemos de los aranceles, que es el siguiente tema que vamos a tocar, y de la clasificación arancelaria, cuál es esa base, valor base, para declarar los impuestos, que es lo que tú estás tocando allí en tu mensaje en el chat. Cuando yo declaro impuestos como importador, debo tener en cuenta el valor de la compra, ¿sí? Y eso está determinado por el valor FOB, que lo vamos a ver en los 5 terms. El flete, es decir, el flete que yo pagué porque esa mercancía esté en Colombia o esté llegando a Colombia, y el seguro de la mercancía. Esos 3 elementos son la base para la liquidación de impuestos. En el caso colombiano, particularmente, el arancel se determina sobre esa base. La tasa arancelaria o el porcentaje arancelario se determina sobre esa base. El valor FOB, el flete y el seguro. Ahí tenemos el arancel, pero resulta que los impuestos en Colombia están compuestos por el arancel y por el IVA. El arancel puede ser del 0%, del 5%, del 10%, del 15%, 20%, 25%, 35%, 40%. Y el IVA, pues ya tenemos también unas condiciones de IVA claras, de acuerdo a los nuevos estatutos tributarios. Puede ser del 5%, puede ser del 0%, algunos productos exentos o excluidos de IVA. Puede ser del 5%, puede ser del 10%, puede ser del 16%, puede ser del 19%, dependiendo del tipo de productos. Pero el IVA, que no les he dicho todavía cómo se liquida, el IVA tiene una base diferente. La base del IVA es esos 3 elementos que les nombré, el FOB, el flete y el seguro, más la liquidación del arancel. Es decir, la mercancía me vale $1.000. Precio de FOB. Mercancía, $1.000. El flete me vale 100 y el seguro 50. Base para la liquidación del arancel, $1.150. Pero yo no pago aranceles, yo no pago impuestos en dólares, yo pago impuestos en pesos. Entonces esos $1.150 los multiplico por la tasa de cambio de la semana para saber cuántos pesos colombianos son. 1.150 los multiplico por la tasa, no sé, me dio 4 millones. 4 millones de pesos por el arancel. Si el arancel es el 0%, pues no tengo que adicionarle nada a mi base de IVA. Y sería 4 millones la base de IVA. 4 millones por el 19% y eso es lo que pago. Pero si tengo un arancel con una tasa diferente, con el 5%, con el 10%, entonces, ¿qué hago? A esos 4 millones le saco el arancel. Si es el 10%, entonces son 400.000 pesos. Ya mi base de IVA no serían 4 millones, sino que serían 4.400.000 pesos. Y a eso le saco el 19% si fuera el IVA a liquidar. ¿Y cuáles son mis impuestos a pagar? Entonces el arancel, que fueron 400.000 pesos, y el IVA, que es el 19% de 4.400.000. La suma de esos dos impuestos es el total de tributos a pagar. Ese ejercicio lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen. De pronto así en la charla se puede evidenciar un poco complicado o enredado. Pero ese ejercicio lo vamos a hacer porque también recibí una solicitud de ustedes en la primera sesión donde me preguntaban si íbamos a ver ese tipo de
de operación, sí lo vamos a ver para que ustedes contablemente tengan al menos esa idea de cómo se liquida un impuesto de importación. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, María Camila, que hacía? Sí. Sí, bueno, digamos en cuanto a eso, yo tengo una inquietud. Yo tengo una factura por $50,000, por decirlo. Sí. A la hora de yo contabilizar mi factura, o sea, mi factura va a quedar por el valor neto, o sea, la compra más el flete más el seguro, o en la contabilización debo discriminar pues que la compra fue tanto, pero que se le debe incluir el flete, se le debe incluir El valor de la compra, ahí volviste. que el valor de la compra Sí. y, o sea, discriminarlo. El valor de la compra es $44,000, el seguro fueron $1,000, por decirlo así, Ajá. y que el seguro fueron otros, perdón, el flete del El seguro. flete, 5,000. Exacto, más o menos. Listo. Entonces yo debo, digamos, a la hora de contabilizarlo, debo discriminarlo así, o yo simplemente ingreso que lo que me llegó a mí de la importación, el total de la factura son $50,000. Listo. Profe, no le escucho, yo no le escucho, no sé si mis compañeros le escuchan. No, yo tampoco casi escucho a la compañera, qué pena. Aló, muchachos, se cayó la conexión hace un momentico, ¿me escuchan? Sí, ya, profe. Profe, Sí. entrecortado le escucho yo. Ok, regálenme un segundo. Miremos aquí qué pasó con la conexión. Listo, profe, pues yo ¿Ahí ya sí le se escucho. escucha bien? ¿Sí? Ok, Sí, señor. perfecto. Bueno, le estábamos respondiendo a María Camila. Retomo. María Camila puede tener entonces una factura que en su total diga $50,000. Allí hay que tener en cuenta el término de negociación, que es el siguiente tema que vamos a ver en la próxima sesión. Si el término de negociación o la forma de negociar con el proveedor incluye que él me cobre el flete y el seguro, pues eso es lo que yo voy a contabilizar, ¿no es cierto? $50,000. Ese es el valor total de la mercancía porque está incluyendo el flete y el seguro. Contablemente, tú lo podrías discriminar. El valor de la mercancía como tal es 45,000, el valor del seguro es 1,000 y el valor del flete es 4,000. Ahí están mis 50,000. Lo discrimino. Para un tema de costeo, que ya es otro tema aparte, un tema de costeo de la importación, yo tengo que tener en cuenta esos 50,000 porque es el valor de mi producto, el valor que yo le estoy pagando al proveedor en el exterior. ¿Qué debo de tener en cuenta adicional? Yo debo tener en cuenta adicional todo lo otro, los gastos de importación, que los tributos, los impuestos pagados y demás para toda la contabilización y a su vez todo el costeo. Pero para el caso puntual de la factura, depende de cómo estamos negociando. Porque a ti también te pueden vender ese mismo producto, pero el proveedor no te vende con el seguro y con el flete. El proveedor te vende, te dice, yo le vendo a usted, esta mercancía vale $45,000 puesto en el puerto de origen. Es decir, si le estoy comprando a Estados Unidos, puesto en el puerto de Miami. Profe, Erika. por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo importamos láminas de zinc galvanizadas de la China. Sí. La negociación como tal ahí es, ellos nos dicen pues el valor de la mercancía y nosotros les hacemos como un adelanto, o sea, nosotros primero les giramos la plata. Sí. Entonces, eso contablemente lo llevamos como a un anticipo. Entonces ya luego nos devuelven la declaración de importación, pues donde está nos discrimina el IVA y los aranceles, y de ahí para adelante empieza a sumar porque
Por ejemplo, en Buenaventura, el intermediario, entonces los gastos que el puerto, que los gastos de almacenaje, que los Sí. gastos de una cantidad de cosas, que todo eso es adicional al trámite que ya se hizo. Entonces, nosotros contablemente solo llevamos como la declaración, el anticipo y luego eso lo cruzamos contra los demás gastos que tenemos ahí, porque normalmente nunca nos generan como una factura como tal, no, se hace la negociación y ya todo corre, pues ya el tema de costeo es más interno, en el caso pues donde yo trabajo. Ah, bueno, pero lo que pasa, según te entiendo, es que ustedes utilizan un intermediario para todo el proceso de importación y luego les llega la Ujú, mercancía a ustedes, ¿no es cierto? exacto. Es Entonces nosotros correcto. contablemente solo movemos el tema pues de lo que vale el almacenaje, de lo que valen los trámites que hace el intermediario, todo, 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 porque eso le cobran a uno una cantidad de cosas, hay unas retenciones del 4, hay otras retenciones del 10, Ujú. todo, todo esa parte. Pero pues como tal la mercancía se les gira un dinero a los que nos van a vender y ya el resto del proceso lo hace el intermediario en Buenaventura. Es correcto. Y luego deben cancelar ese saldo del valor de la mercancía, ¿no? Porque me hablas de un anticipo, donde no Sí, cancelan la totalidad de la mercancía, sino que ya posterior, me ajá, imagino que cuando ya la tienen en su poder, y si tienen algún tipo de días de crédito, allá harán el pago restante. sí, y normalmente ellos especifican en la negociación que es el valor de la TMR actual, más casi siempre le adicionan 50 pesos, 30 Ujú. pesos, siempre es el valor de la TMR más el adicional que ellos coloquen ahí. Una cobertura que se maneja, es correcto. Sí, profe. Ese es más o menos el panorama de una operación de importación en Colombia, ¿sí? Ya allí pues se tiene en cuenta o se va a tener en cuenta dependiendo de la mercancía, dependiendo de la empresa, de los volúmenes, si es más conveniente utilizar un intermediario o no, o si hacerlo directamente, o utilizar una agencia de aduana, en fin, porque pues eso ya también va determinando los costos que se van adicionando ya todo el proceso y qué tanto puede estar afectado el producto ya al final del ejercicio, y el precio final del mismo o el precio final del producto final o del bien final como tal. Gracias, Erika, por ese aporte y María Camila también por las consultas que nos está haciendo. En resumen, tengamos muy en cuenta que ligado a lo que vamos a recibir en información con respecto a Incoterms, vamos a también tener la posibilidad de validarlo del tema de esa liquidación de impuestos que es muy importante también que lo tengamos allí en conocimiento desde la parte contable. Entonces eso lo vamos a ver para complementar un poco lo que estamos hablando el día de hoy. Con respecto a esas barreras, entonces, pues allí nos queda un poco más claro y más entendible un poco que sí hay barreras para la importación, no tanto para la exportación o casi que nulas para la exportación, pero que a pesar de todas estas barreras, ya hemos visto cifras y hemos hablado de los niveles interesantes de importaciones en el país. El otro tema es la globalización, pues que esto previamente a lo que estamos hablando de comercio internacional es el detonante de que esto exista, de que el comercio internacional se aplique, de que el comercio exterior se realice y que la globalización esté vigente. Entonces, la globalización es un tema muy, muy, muy trabajado ya, que no es un tema nuevo, que es un tema de hace muchísimos años y que además, entonces, ha determinado también las condiciones como tal de los mercados a nivel mundial, ¿sí? Las posibilidades de nosotros como consumidores, poder acceder a diferentes tipos de productos que de pronto en algún momento no hubiéramos creído que hubiéramos podido acceder a ellos o que podemos acceder a ellos. De igual forma, no solamente en el tema del mercado de productos se ve bien afectada la globalización, también en el tema de mercado de servicios. Y en el caso colombiano también lo vemos bastante, porque somos un país que presta una buena cantidad de servicios y unos servicios de calidad a nivel mundial.
Uno de ellos es el sector salud, por ejemplo, en la parte estética, altamente demandado por compradores a nivel mundial que vienen a practicarse los servicios, a solicitar los servicios de cirugías estéticas y demás en Colombia. También el tema de la prestación de servicios a través de los call centers, altamente demandado en los últimos años y con una gran aceptación a nivel mundial incluso, por el tipo de servicio que se presta, por las condiciones también laborales que se entregan, y por eso hemos visto una gran proliferación de empresas tipo call center, no solamente en la región, sino a nivel país, que prestan este tipo de servicios. Incluso haciéndole casi que un hueco bastante interesante a México, que es uno de los líderes en esta parte, no tanto a India, que India pues también presta muchos servicios en la parte de call center, pero por su densidad poblacional obviamente pues se llevan la gran participación en el mercado, pero también en tema de calidad del servicio somos muy bien percibidos a nivel mundial. Y allí, así como estos ejemplos, encontramos otra gran cantidad de ejemplos enfocados hacia lo que es la globalización, la posibilidad entonces de enviar nuestros productos al exterior y recibir productos del exterior. Y esto desemboca entonces en otras operaciones como la parte cambiaria, lo que hablábamos del mercado de divisas, obviamente el tema de las posibilidades de tener relaciones comerciales con una gran cantidad de países, acuerdos, condiciones específicas, tratados de libre comercio, agrupaciones aduaneras, en fin, esto derivado de lo que es la globalización. Ventajas, todas las que queramos encontrar en cuanto a la globalización, porque entre más mercado tengamos, pues más ventajas vamos a tener, o más ventajas vamos a generar, porque si tenemos más competencia, pues nos vemos obligados a generar nuevos productos, a innovar, a generar nuevas estrategias, en fin, a ir creciendo como empresa y como organización, o dentro de una organización y de una empresa si estamos trabajando para una de ellas. Inconvenientes o desventajas, lo mismo, que ya hay mucha competencia. Entonces los países, al momento de que comenzaron a integrarse más y más a la globalización, se dieron cuenta que sus mercados podrían ser altamente afectados porque no estaban preparados para esto. Le pasó a Colombia cuando comenzamos con el tema de la globalización, que cuando lo empezamos, ¿quién recuerda? ¿Cuándo comenzamos a hablar de globalización en Colombia? Creo que algunos de ustedes ya lo saben. Los corché. Sí, profe, nos corchó. No les creo, ¿cómo así que los corché? Claro que es que estamos muy jóvenes todos, ¿no es cierto? La globalización en Colombia, creo que ya lo habíamos hablado con algunos de los compañeros en otro módulo, globalización en Colombia comienza a darse a partir del año 1991. 1991 con la política de apertura económica. Allí comienza a darse la globalización o comienza Colombia a integrarse a la globalización mundial, que en ese tiempo ya venía bastante avanzada, obviamente por las grandes economías y por los países desarrollados. Pero es en 1991, a través de la Ley de Apertura Económica, cuando comienza Colombia a integrarse a la globalización y comienza también a verse afectada por la misma globalización. Comienzan a llegar empresas del exterior, comienzan a llegar nuevas industrias que entonces afectan a otras empresas que no estaban preparadas para esa globalización o llevan a las empresas a que se transformen, a que identifiquen cuáles son sus posibilidades de negociación con el exterior, con mercados externos, a que se den cuenta que no solamente hay una demanda interna, sino que también hay una demanda externa, a que se den cuenta también que los productos que se tienen en algún momento pueden suplir otros mercados o que los productos que encontramos en el exterior pueden suplir el mercado nacional y allí se comienzan entonces a trabajar diferentes mecanismos para ir creciendo en ese sentido, ir creciendo conforme iba creciendo la globalización a nivel mundial. Porque así como lo hizo Colombia en su momento, después de Colombia también vinieron otra gran cantidad de países que comenzaron a adherirse a lo que era el fenómeno de la globalización. Y hoy encontramos que ya casi todo el mundo está globalizado e encontramos incluso los nuevos conceptos económicos y según los
las personas que más estudian el tema de la globalización dicen que estamos en un punto en donde podemos comenzar a retroceder. Es decir, que ya los países dicen, ya no es benéfica la globalización y tenemos que comenzar a ser un poco más proteccionistas y frenar un poco el tema de la globalización y comenzar a incentivar nuevamente las producciones internas. Pero eso está en desarrollo. No es que ya el próximo año ya la globalización se acabó, no. Ojo, eso está en desarrollo por algunos países que están identificando o han identificado que esa globalización puede ser perjudicial para su economía y que están apostando en hacer desarrollos internamente para luego validar si es posible atender sus demandas internas a través de la producción netamente interna. Pero eso es un tema que, así como la globalización en su momento comenzó a desarrollarse y ha tenido tantos años de desarrollo, ese tema de frenar un poco la globalización también está apenas comenzando a establecerse. Son algunos conceptos que ya se escuchan con respecto a la globalización. Pero se entiende también en que es un poco difícil frenar ese crecimiento que tienen los países en este momento. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Ok, vamos a hablar un poco de los organismos que intervienen en el comercio exterior. En primera instancia, los organismos internacionales, como la OMC, la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Mundial de Aduanas. Los tres organismos internacionales relacionados directamente con el comercio exterior y que influyen altamente en el comercio exterior o en el comercio internacional mundial. La Organización Mundial de Comercio y la Cámara de Comercio Internacional un poco más enfocados hacia lo que es el comercio internacional, es decir, las posibilidades de negociación entre los países. La Organización Mundial de Aduanas un poco más enfocada hacia lo que es el comercio exterior, es decir, todos estos procesos, trámites, operaciones y demás que deben realizar cada uno de los países para que el desarrollo del comercio internacional se dé. Organización Mundial de Comercio, o la OMC por sus siglas, ¿qué regula o qué representa? Representa entonces las normas que rigen todo el comercio entre países. Es decir, cuando se va a establecer, por ejemplo, una relación comercial entre Colombia y cualquier otro país del mundo, más recientemente, por ejemplo, Israel, que es de los últimos acuerdos que han entrado en vigencia, acuerdos bilaterales, la OMC entonces interviene allí y establece todas las normas para poder negociar y dice cómo se puede afectar, cómo no se puede afectar el comercio de cada uno de los países, es garante de que no se esté afectando a algunos sectores, es garante de que las condiciones estén propuestas para que tanto país 1 como país 2, proveedores, importadores estén cubiertos y estén tranquilos en cuanto al tema de las condiciones comerciales de todas esas negociaciones. Ellos son los garantes de esa parte, se ocupan de entregar algunas normas que rigen el comercio en los países. Cada uno de los países obviamente adoptará esas normas acorde a lo que ellos determinan como un buen desarrollo económico en cada uno de los países. La organización o la Cámara de Comercio Internacional, o ICC por sus siglas en inglés, Cámara de Comercio Internacional, entonces es la que permite conocer o manejar algunas condiciones en específico para el desarrollo de esas negociaciones comerciales. La Cámara de Comercio Internacional se encarga de la regulación de los términos de comercio internacional, es decir, los Incoterms. Cuando hablamos de Incoterms, estamos hablando de Cámara de Comercio Internacional. Profe, qué pena. Son ellos los que validan, incluso validan. ¿Sí? De la que usted está hablando es Dime, diferente, Daniela. ¿cierto? Cámara de Comercio Internacional. Sí. Ah, sí, es que seguía la Diferente pantalla en a la Organización anterior. Mundial de Comercio. Sí, seguía en el anterior. Ah, ok. Gracias. Ah, qué pena. Yo ya había pasado allí en la otra. Listo. OMC, Organización Mundial de Comercio, diferente a Cámara de Comercio Internacional. ¿Sí? La Organización Mundial de Comercio más enfocada hacia las normas
que rigen el comercio entre los países. Y la Cámara de Comercio Internacional, un poco más hacia la regulación del comercio, que una vez se ha establecido esa relación comercial entre los países, la Cámara de Comercio interviene ya en el comercio entre los participantes de cada país, es decir, entre las empresas, entre los sectores, ¿sí? Allí ya la Cámara de Comercio entonces puede intervenir, puede hacer algunas regulaciones, incluso es un ente que sirve de árbitro o genera situaciones de arbitraje para resolver conflictos entre proveedores y compradores, no entre países, sino entre proveedores y compradores. ¿Sí? Entre empresas, entre sectores como tal. Y también trabajan un poco en el tema de la corrupción que se puede ver o se puede determinar allí entre estas empresas y también un poco entre el tema de la competencia desleal y toda esta parte, monopolios, oligopolios a nivel internacional. Ellos trabajan hacia esa parte y también, como les decía hace un momento, regulan y facilitan todo lo que es la actualización e información de los términos de comercio internacional o los Incoterms, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Y la Organización Mundial de Aduanas, que como les decía hace un momento, se enfoca entonces en esa parte operativa, en qué es lo que hace cada uno de los países o qué debe hacer cada uno de los países para que el proceso de comercio exterior se dé en buenos términos y con las mejores condiciones para que el comercio internacional no se acabe. Porque si bien ya tenemos claro que el comercio internacional lo que es la negociación como tal, lo que permite la negociación entre países, el comercio exterior permite desarrollar esa negociación a través de las operaciones, a través de los diferentes trámites, a través de las diferentes condiciones aduaneras, en fin, para que esa comercialización se dé. Allí la Organización Mundial de Aduana entonces entrega una gran cantidad de condiciones y establece una gran cantidad de normas desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista de determinación de origen, desde el punto de vista de operaciones como tal en puertos, aeropuertos, zonas fronterizas, y los países que se adhieren allí a la Organización Mundial de Aduana, entre esos está Colombia, pues comienzan a generar algunos cambios importantes. Uno de esos cambios fue el cambio en la normativa colombiana. Cambio en la normativa colombiana que se dio el año pasado, como les contaba en la primera sesión, y que se dio pues por solicitud también y por necesidad de estar un poco más acordes a lo que la Organización Mundial de Aduana exige o pide, que es la facilidad en las operaciones de comercio exterior. Estamos a escasos 10 minutos de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Tengo aquí en este momento algunos temas todavía por tocar, como son los organismos nacionales de comercio exterior, hablar un poco de ellos y el tema de la clasificación arancelaria. Por tema de tiempos, estaríamos un poco cortos allí. Hago la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que podríamos tocar estos temas en la siguiente sesión y no realizar el parcial el día de hoy, sino dejarlo para la próxima sesión por tema de tiempos y obviamente de temas también abarcados, porque en este momento no tendríamos una gran cantidad de temas a evaluar? Y consideraríamos mejor el parcial para la próxima semana, que igual estamos dentro de los tiempos, apenas estamos en la tercera semana. Estaríamos dentro de los tiempos establecidos para el primer parcial. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creería que sí, pues igual sí faltan temas y creo yo que sería parcial. Listo, pues debe haber preguntas ahí por esos temas, y pues por mí no hay ningún problema. Profe, sí, no habría ningún problema. Sí, profe, está bien. Ok, ya también aquí me están contestando a través del chat. Por aquí Daniela, Juliana. Ok, hago la propuesta, muchachos, porque pues efectivamente todavía nos faltan algunos temas importantes por tocar. Como se los dije al principio de la sesión, ya el parcial está pues listo, montado. Yo ya lo tengo montado, las preguntas montadas, y pues realmente sería muy poco tema de evaluar.
Y faltan unos temas bien importantes que sí quiero que queden allí muy claros. No quiero dejar pasar por alto la parte de clasificación arancelaria, la parte de las entidades de comercio internacional y de comercio exterior que tenemos en el país. Obviamente el tema de los Incoterms lo vamos a tocar, eso no lo voy a dejar de tocar para poder tocar también la parte de la liquidación de una importación, por ejemplo, que es un tema súper importante que ustedes desde el punto de vista contable lo conozcan. Entonces no quiero dejar de lado esos temas. Y como les digo, pues estamos dentro de los tiempos, apenas estamos en la tercera semana, entonces no creería que vaya a afectar mucho el desarrollo posterior de las otras actividades. Yo creo que estamos bien dentro de los tiempos. Entonces, en ese sentido, y ya que la gran mayoría me han dicho que sí, entendería yo que sí lo podemos trabajar para la próxima sesión. Entonces ya no van a tener habilitado ese parcial el día de hoy, sino que lo vamos a tener habilitado la próxima semana. Y en ese sentido, pues más fácil pondremos otra actividad diferente. Puede ser nuevamente un foro o un artículo para debate, para que lo manejemos de esa forma y no dejemos tampoco de tener actividades allá adicionales que obviamente les van a servir a ustedes es para el tema de la nota de seguimiento. Eso ya lo concretaré en estos días y obviamente les informaré a través de la plataforma, a través del grupo, a través del correo, si hay una actividad adicional para realizar. ¿Les parece, muchachos? ¿Compañeras? Listo, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Esta información que nos está dando, estas diapositivas, usted las tiene en la plataforma, profe, para uno retroalimentar de lo que usted nos ha dicho. Sí, señorita, claro que sí. Este es el módulo. Este es el módulo que tenemos allí en plataforma. Ya te muestro dónde lo tenemos. O te recuerdo dónde lo tenemos para que se me hizo la plataforma aquí. Para que lo tengan claro todos. Esa información o ese módulo está en los recursos iniciales de nuestra plataforma. Si nos vamos por aquí al inicio, después de las consideraciones y la introducción, aquí en el área de recursos, tenemos el módulo de comercio internacional. Allí está toda la información que estamos compartiendo con ustedes y obviamente pues tienen otro apoyo adicional que es los videos de cada una de estas sesiones. Listo, vamos claros entonces hasta ahí. Queda definido y concretado con todos de que el parcial no se va a realizar esta semana, sino la próxima semana por un tema de disponibilidad de contenidos que hemos venido trabajando y que estimamos entonces ampliar un poco más esos contenidos hasta la próxima sesión para que tengamos una buena cantidad de temas allí a evaluar y que la idea es que estos temas queden muy claros para ustedes y que no tengamos allí inconveniente con la entrega de contenidos. ¿Listo, muchachos? Nos quedan entonces aquí 5 minuticos más. Quisiera aprovechar este momento entonces para solicitarles si tienen alguna inquietud adicional con relación a lo que hemos hablado hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud puntual? Así como las que han manifestado el día de hoy, que han estado bien interesantes. No, profe. Ok, Daniela nos dice que no por el momento. No, profe. Ok, Erika, por aquí en el chat también nos están diciendo que no, estamos bien. Perfecto. Por aquí María Camila nos dice, ¿el IVA en la importación se paga antes de qué momento? No te entiendo la pregunta. O si está relacionado un poco de pronto con lo que expliqué hace un rato de que el IVA en la importación, que llegue a tierra, ok. Bueno, tengamos nuevamente en cuenta que el IVA en la importación hace parte de los dos elementos tributarios que tiene la importación, que es el arancel, por un lado, y el IVA por otro, ¿no es cierto? Todos los importadores deberán realizar el pago de los impuestos al momento de hacer la presentación de la declaración de importación ante la aduana. ¿En qué momento se considera que la presentación de la declaración de importación puede realizarse? Yo la puedo realizar antes de que la mercancía llegue, cuando la mercancía llegó
incluso después de que la mercancía llegó, porque hay que hacer unos procesos. El momento como tal, digamos que no es tan relevante como el hacer el pago como tal, que ese sí no se puede dejar de hacer. Pero si una empresa, por ejemplo, determina, hay una modalidad o una figura que se puede trabajar en la importación, que es la presentación de la declaración anticipada, y que incluso en algunos productos, como los textiles, por ejemplo, es obligatorio hacerlo, obligatorio presentar la declaración de importación anticipada. También se presenta en algunas manufacturas de aluminio y en algunas maquinarias, maquinaria amarilla sobre todo, que la declaración de importación debe presentarse antes de la llegada de la mercancía, con la posibilidad de que se realice el pago o no. Con la posibilidad de que se realice el pago o no. Puedo presentarla ante la aduana y decirle a aduana, vea, me va a llegar en 5, en 10 días esta mercancía. Ahí se la estoy presentando. Todavía no pago. ¿Sí? Todavía no pago porque pues ya está liquidada, ya tiene liquidación de impuestos, eso sí, ya sé cuánto debo pagar, pero todavía no la voy a pagar. Lo puedo hacer. O lo hago cuando ya llegó la mercancía a Colombia a través de una motonave o a través de una aeronave o a través de una frontera terrestre. Llegó la mercancía a Colombia, presento la declaración de importación y pago impuestos, arancel e IVA. ¿Sí? Cuando llegó o incluso después de haber llegado, llegó y todavía no la nacionalizo. Yo tengo hasta 2 meses para nacionalizar mi mercancía, hasta 2 meses para pagar impuestos. E incluso hay otros usuarios del comercio exterior, los altamente importadores o UAPs o los usuarios o los operadores económicos autorizados o OEA, que pueden pagar sus impuestos un mes después. Allí hay diferentes opciones. Lo importante es que el IVA se pague, que no se deje de pagar y que se liquide de correcta forma. Porque cuando se liquida de forma incorrecta y se dejan de pagar impuestos, ahí es donde la aduana aprovecha, o más que aprovecha, hace cumplir sus funciones y entonces vienen las sanciones, los impuestos dejados de pagar, los intereses sobre los impuestos dejados de pagar, y ahí es donde la aduana corona y afecta altamente a los importadores, pero es más por un tema de desconocimiento que de pronto de que los importadores no hagan las cosas de forma correcta. ¿Te queda claro ahí esa parte, María Camila? Ok, perfecto. Listo, compañeros. Entonces, acorde a lo determinado, vamos a dejar hasta este punto la sesión del día de hoy. Retomamos la próxima sesión con organismos nacionales del comercio exterior. Hablamos de clasificación arancelaria que a través de una herramienta que de pronto algunos ya pudieron ver allí en plataforma que la había dejado para la sesión del día de hoy. Una herramienta que nos entrega la misma DIAN con respecto a la ubicación de la clasificación arancelaria. Hablamos un poco de esto. Y luego hablamos de los Incoterms. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Sí, gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Cumplimos así con el horario establecido. E hicimos esa pequeña modificación en cuanto al tema de la evaluación para la próxima semana. Estemos atentos entonces a los canales de comunicación para cualquier novedad que se presente. Allí les estaré informando. Muchísimas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Profe, gracias.